Buenas tardes, me dirijo en este momento a hacer la presustentación de mi trabajo de grado de la especialización Evaluación Ambiental del proyecto. El título de mi investigación es La construcción de la central hidroeléctrica Guatapé y su incidencia en los aspectos socioeconómicos, un punto de referencia para futuros desarrollos hidroeléctricos en la región. La justificación de este proyecto se basa en que los proyectos hidroeléctricos, aparte de apalancar el desarrollo en toda la región y ser un importante aportador de ingresos en los municipios por el pago de transferencia y de impuestos, también es un impulsador de la zona porque conforma cadenas productivas en las regiones y ayuda a la generación de recursos provenientes pues, del mecanismo de desarrollo limpio. En la actualidad, en la zona del oriente antioqueño hay muchos intereses privados por la construcción de hidroeléctricas, dado que esta zona tiene pues un potencial hídrico muy alto. Entonces, a raíz de esto es que surge y se propone realizar un análisis que permite identificar los impactos socioeconómicos en las poblaciones que se encuentran en esta región. Mediante la utilización pues, de instrumentos y mecanismos apropiados a fin de compensar, mitigar a estas poblaciones, diferenciando pues el tipo de comunidades según el área de influencia del proyecto y el tratamiento que cada uno exige es diferente. Sin embargo, esta investigación lo que pretende es dar unas pautas o dar unas bases para que el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos en esta zona no sean tan traumáticos y por el contrario se desarrollen de una manera efectiva y sostenible tanto para el medio ambiente como para las poblaciones. Bueno, en este sentido la pregunta orientadora es la siguiente: ¿cuáles son las consideraciones socioeconómicas y ambientales a tener en cuenta para la implementación y puesta en marcha para futuros proyectos hidroeléctricos en la región del oriente de Antioquia, teniendo en cuenta las implicaciones que se dieron con la implementación y puesta en marcha de la central hidroeléctrica Guatapé? Esta central hidroeléctrica es una de las más grandes del país y fue una de las primeras que se construyó en la región del oriente antioqueño. Sin embargo, por la época en la que se construyó esta central hidroeléctrica no existía pues una normatividad ni había mucha experiencia en el país sobre cómo realizar este tipo de proyectos. Entonces, todos los sucesos y todos los hechos en los que se desarrolló este proyecto son la base y son la línea sobre la cual se desarrolla pues este proyecto. Es partiendo de esta experiencia y pensando en los futuros proyectos que se desarrolla esta investigación. El objetivo general es identificar las afectaciones y las variaciones sobre las dinámicas socioeconómicas y ambientales generadas por estos proyectos hidroeléctricos. Y asimismo, se propone pues, unos mecanismos para la prevención y mitigación resultado de las implicaciones socioeconómicas ambientales de la construcción de la hidroeléctrica Guatapé. Como lo mencionaba anteriormente, este es mi punto de partida, todos los hechos que sucedieron en la central hidroeléctrica Guatapé, que más adelante voy a explicar, son un punto de referencia sobre el cual se dan unas pautas para tener en cuenta en los futuros proyectos a desarrollar en esta zona. Dentro de los objetivos específicos, entonces, se encuentran los siguientes: establecer las características socioeconómicas y ambientales de la subregión del oriente antioqueño. Esto es una caracterización de la zona para lograr saber de qué territorio estamos hablando. Identificar las afectaciones generadas y las estrategias de mitigación, compensación, prevención y corrección llevadas a cabo en el proyecto de la central hidroeléctrica Guatapé. Otro objetivo es identificar las estrategias que pueden generarse con el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos en la zona, teniendo en cuenta las necesidades reales de la población y las del medio ambiente. Otro objetivo es identificar la evaluación de impactos ambientales ocasionados por las actividades de construcción y operación de las centrales hidroeléctricas, dado que estos proyectos tienen unas características muy similares. Y por último, se propone proporcionar estrategias de manejo ambiental a fin de
prevenir, mitigar, compensar, controlar los impactos ocasionados y previstos por el emplazamiento de nuevos proyectos hidroeléctricos en la región. La metodología para desarrollar esta investigación es la que se encuentra en la figura. Parte de una consulta de información oficial que da cuenta de las características del territorio y de lo que ha pasado en la línea del tiempo desde la construcción de la central hidroeléctrica, pasando pues por la caracterización de la zona de estudio, entonces cómo está conformado el oriente antioqueño, cuáles son sus características sociales y ambientales. Luego la investigación documental histórica en la central hidroeléctrica Guatapé, que es una historia de cómo surgió este proyecto, cuáles fueron sus implicaciones, qué pasó en su desarrollo. Posteriormente se hizo entonces la definición de las principales actividades de una central hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco qué actividades voy a desarrollar en un proyecto, yo puedo identificar qué puede pasar con el desarrollo de esas actividades en la zona donde yo ya he caracterizado, en la zona que yo ya conozco. Por último, entonces ya con eso puedo identificar cuáles son los impactos generados. Entonces, por eso la metodología tiene estos pasos. Primero la consulta de información, la caracterización de zona de estudio, la investigación documental, la definición de las actividades de las centrales hidroeléctricas, sus características, cómo operan, cuáles son sus obras principales, la identificación de los impactos que estas obras generan y así entonces se plantean unas medidas de manejo para esos impactos identificados. Entonces este es el paso a paso de esta metodología. Ya entrándonos en el tema propiamente en el desarrollo del trabajo, es necesario pues conocer pues dónde está ubicado el oriente antioqueño, pues aunque el nombre lo indica, en la figura se observa cuál es su posición geográfica en el país. Esta subregión tiene una extensión total de 7.021 kilómetros cuadrados y su principal característica es que posee mucha abundancia hídrica y biofísica, por eso es que es tan atractivo para los privados desarrollar proyectos hidroeléctricos en esta zona. En general, el oriente antioqueño está conformado por 23 municipios y estos municipios poseen el sistema hidrológico más importante del departamento, con una oferta hídrica de 1.953 millones de metros cúbicos. Bueno, ya entrándonos en lo que es la central hidroeléctrica Guatapé, esto es una central que tiene una capacidad de generación de 560 megawatts. La construcción de esta hidroeléctrica comienza en 1960 y se realiza en dos etapas. La primera etapa contemplaba una construcción de una presa con una altura, ¿cierto? Que iba a permitir un llenado del embalse hasta cierta parte, o sea, una zona de inundación determinada. Luego, esta altura de presa subía hasta una cota superior, que era una cota de 1860. Cuando termina la construcción de esta presa a la altura final, es que se realiza la inundación completa pues, del embalse, lo que es actualmente hoy el embalse de Guatapé. Asimismo, dentro de todas las obras estaba el desvío del río Nare al río Guatapé con el fin de embalsar y tener más capacidad de generar energía. Entonces se acumuló una gran cantidad de agua por estos dos ríos, aparte de otras fuentes que también son aportantes. En total son 16. Bueno, con la construcción de la segunda etapa es que se produce el desplazamiento forzado de la cabecera del Peñol y parte de la cabecera de Guatapé. En esta etapa, en la etapa de llenado del embalse, cuando se construyó la segunda parte o se elevó la altura de la presa, es que se empieza la inundación del Peñol. Todas estas actividades fueron desarrolladas sin un previo análisis ambiental y social. Por eso fue tan traumático todo el tema social que tuvo que ver con el desplazamiento del Peñol. Porque en este desplazamiento se hizo de una manera arbitraria, no fue planeado, entonces las personas se tuvieron que irse porque vieron que todo su territorio ya se estaba inundando.
Esto se debe también a que en la época no había una regulación suficiente ni una legislación ambiental que diera las pautas para que los desarrolladores del proyecto tuvieran en cuenta todas estas actividades y todo lo que implicaba el desarrollo de estas actividades, tanto ambiental como socialmente. Estas son algunas fotografías de la época de cuando se desarrolló el proyecto. Entonces, cuando se inició con la inundación de toda esta zona, la población aún no había sido trasladada, es más, no se tenía todavía un plan. Todo surgió fue en la marcha y mm, para la población fue muy traumático todos estos cambios porque no estaban preparados ni psicológicamente ni socialmente ni hubo el acompañamiento necesario para realizar todo este traslado. El nuevo asentamiento se desarrolló en una zona más alta, sin embargo, cuando llegaron a ese nuevo asentamiento no contaban con la infraestructura necesaria, no tenían vías de acceso, no tenían acueducto, no tenían alcantarillado, no tenían servicios públicos y sociales en general, es decir, escuelas, centros de salud, no estaba la infraestructura que tenían anteriormente en su asentamiento. Adicionalmente a eso, las características culturales de la población se vieron afectadas sustancialmente porque ellos venían de desarrollar unas actividades productivas diferentes, vivir de la agricultura porque tenían grandes extensiones de tierra, entonces desarrollaban sus actividades tan marcadas en el cultivo de maíz, cultivo de caña, de frijol, y eso era el sustento de toda esta población. Pero ya con la inundación del embalse, casi el 70% de este municipio quedó inundado y las áreas para ellos trabajar se vieron totalmente restringidas. Entonces no hubo solamente una afectación a la infraestructura de vivienda, sino que hubo también una afectación a las actividades económicas que ellos desarrollaban. Eh, el nuevo traslado surge ya como un plan de emergencia y en este escenario los actores que eran los interlocutores principales con la empresa desarrolladora de este proyecto, que eran Empresas Públicas de Medellín, fue el cura del pueblo, ni siquiera el alcalde, él era el mediador entre la comunidad afectada, vulnerada y enojada con la empresa, que era la que pretendía pues atender y dar, restituir, entre comillas, pues las condiciones de vida que tenía esta población. Sin embargo, no fue así, porque por cosas muy simples como estas personas venían de desarrollar unas actividades productivas específicas, como lo mencioné anteriormente, pero también tenían un entorno particular. Ellos vivían en casas grandes, casas eh, de amplios espacios y pasaron a vivir en casas que eran casas más eh, de ciudad, ¿sí? Eran casas pequeñas, de espacios más pequeños, donde no tenían solares, donde no podían tener sus animales de traspatio. Entonces, todas estas cosas que no se tuvieron en cuenta generaron choques y cambios de identidad cultural también muy fuertes para la población. Bueno, entre los impactos que se identificaron en ese plan de emergencia que se desarrolló solamente hasta 1970, se identificaron las siguientes afectaciones. La disminución de las áreas geográficas que limitaban las actividades agrícolas y pecuarias, dado que todas estas áreas iban a quedar inundadas. La alteración de la producción agrícola y pecuaria y minera y por tanto los ingresos de la población. La pérdida de infraestructura social y de servicios públicos, todo lo que tiene que ver con escuelas, los puestos de salud, las iglesias, los parques, los centros recreacionales, todo esto se vio afectado. El desplazamiento involuntario de la población, un cambio de distribución en la tenencia de la tierra, la transformación de las redes sociales y culturales, pérdida de los sitios de trabajo que está relacionado con las actividades productivas, afluencia de población foránea, obviamente, porque este proyecto demandaba empleos, necesitaba personal para su construcción, entonces muchas personas llegaron a este territorio provenientes de otra región y de otras ciudades en búsqueda de empleo. Esto generó asimismo entonces un cambio en la dinámica poblacional, una potenciación de conflictos de intereses,
pérdidas de bienes y de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, porque no solamente estaba la afectación a los seres humanos, sino que también estaba la afectación